paracha número 37, paracha Shelach, envía, ¿sí? Y va de Bamidbar 13 hasta el 15, si abarca esos capítulos, ¿no? Y aquí pues tengo un título para el tema de hoy, es espiando detrás de nuestros corazones, así, espiando detrás de nuestros corazones. Y he extraído un buen material también de algunas fuentes y también los comentarios del Rab Jonathan Geffen, ¿sí? Entonces vamos a mirar ahí el texto con el cual vamos a empezar este shur, y prácticamente lo que encontramos al final de la paracha, que es Bamidbar 15:39. Dice, y serán para ustedes tzitzit, y los verán y recordarán todos los mandamientos, todas las mitzvot de Adonai, y no espiarán lotaturo, no espiarán detrás de sus corazones y de sus ojos, ya que ustedes se desvían detrás de ellos, Entonces, interesante aquí que la paracha termine allí, ¿verdad? Como dando solución al problema de los espías, ¿sí? Para mí esto es como dando solución, una solución al problema del reporte de los espías, ¿no? Que fue un reporte prácticamente emocional, pero no un reporte racional. Entonces, ahí la paracha termina obviamente con esta parte que es el tercer párrafo de Shema. Ustedes saben que es el tercer párrafo de Shema. Ahí empezamos a hablar acerca del sí, es cuando cogemos los tzitziyot, ¿verdad? Los cogemos y los miramos, y los besamos, ¿no? Sí, los observamos varias veces, los besamos, etcétera, etcétera, los pasamos por los ojos, ¿sí? Los recordamos, entonces una parte muy, muy hermosa, ¿no? Estos son los tzitziyot, ¿verdad? O los tzitzit que ponemos en nuestro talit. Y también, pues obviamente, esa parte continúa con la misma fundamental de no ir detrás de nuestros corazones ni de nuestros ojos, ¿sí? Entonces allí es esa parte muy interesante, ¿verdad? Precisamente tenemos que mirarlos, ¿sí? Para no ir detrás de nuestros corazones, o sea, nuestras pasiones, deseos, ni detrás de lo que los ojos ven. Entonces, eso es muy, muy importante. Bien, bienvenidos los que se están conectando, bienvenidos, sí, todos los que están allí conectándose. Shabbat Shalom. Bien. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Bien. Entonces vamos a ver el comentario de Sifri. Sifri es un comentario, ¿verdad?, que se trae de Rabino Akiva y Rabino Ishmael. Elabora aquí un significado de estas palabras. Explica que ir detrás del corazón se refiere a la herejía. Eso es lo que dice allí Sifri. Mientras que ir detrás de los ojos es ir detrás de la inmoralidad. Eso es lo que habla el comentario de Sifri, que condensa dos opiniones, que es la de Rabí Akiva y la de Rabí Ishmael. Y el entendimiento simple aquí de Sifri respecto a ir detrás del corazón es que esta es la fuente de la prohibición en contra de adoptar creencias opuestas a la Torah, o sea, como apicoros, o sea, todo lo que sea herejía, ¿sí? Más o menos es lo que comenta. Pero el Rad Ishad Berkovis va a señalar otra cosa más. Dice aquí que este entendimiento tiene una gran dificultad. Dice, más allá de la misma de Lotaturo, ¿sí?, hay muchas otras mitzvot en la Torah que prohíben tener creencias herejes, ¿sí? Entonces, aquí el Rad Itzhak Berkovich habla de que pues no está como muy de acuerdo con lo que está allí diciendo Sifri, y que hay otras partes en la Torah donde se habla de no ir detrás de la herejía, ¿no? O sea, más específico, ¿no? De no ir tras la herejía. Y vamos a ver esas partes allí. Por ejemplo, eso lo encontramos en los Aseret Hadibrot, ¿sí? Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos o las 10 proclamas, ¿sí? La Torah nos ordena, por ejemplo, creer en el Eterno, que es el único poder
que ese es todopoderoso, que creó y sustenta el universo entero y que no tiene ni comienzo ni final. O sea, que ya entendemos nosotros que debemos aceptar eso por encima de todo, que no hay ningún otro poder ni nada de esto. Y esto pues obviamente riñe mucho con la creencia eh, teológica cristiana de que habla de que hubo un conflicto en el cielo y que hubo allí un Satán que se rebeló contra, pero un ángel, perdón, que se rebeló, un gran ángel que se rebeló contra el Eterno, y entonces el Eterno lo arrojó por tierra y con todos los que se unieron a él y todo lo demás. Entonces ahí nació, ¿verdad?, el oponente, el acusador, etcétera. No, nada que ver, nada que ver, ¿sí? Dentro de la teología, por decir así, judía, no existe eso. El Eterno es uno y único y Él maneja todo y ha creado todo, todo lo ha creado Él. ¿Sí? Entonces, Él ha creado inclusive al Satán para que obviamente sea el opositor, el acusador. Pero Él no se puede mover sin el permiso divino. ¿Sí? O sea que no hay otro poder. Estamos hablando aquí entonces de idolatría. O sea, es como si hubiera otro poder fuera del Eterno que estuviera haciéndole a él oposición o guerra. Nada que ver, nada que ver. Dentro del judaísmo eso no existe, no lo hay. En la misma del Shema también se habla acerca de eso, se nos ordena creer en la unicidad del Eterno. ¿Sí? Ustedes saben, nosotros cantamos el Shema, Él es uno y único. Ok, entonces aquí son las mismas, o sea, aquí se está hablando acerca de no creer nada, ninguna herejía, nada que contradiga esa unidad del Eterno. Y en consecuencia, pues la Torah parece habernos instruido lo suficiente que evitemos las herejías o las creencias heréticas, ¿no? Entonces aquí, en esta parte específica de los tzitzit, de lo taturo, trata como que de hablar algo más, ¿verdad? Algo más. Entonces, como les decía al principio, esto es como que la solución al reporte emotivo de los 10 espías. Es como que, caramba, veamos nosotros que hay cosas que nos emocionan, nos apasionan, ¿sí? Y que hay que tener cuidado de no dejarnos arrastrar por ellos. Acuérdense que los espías trajeron el reporte, y el reporte de ellos fue un reporte negativo que movió el temor, el susto, el terror en la gente, ¿sí? Mientras que el reporte de Yehoshua y Caleb fue diferente, fue un reporte muy racional, no emotivo, sino racional. Entonces ya veremos allá esa parte. Entonces, ¿qué agrega la misma de lo taturo? O sea, ¿qué agrega? Sí, vamos a ver aquí entonces. Y responde el mismo Rat Berkovich, que el resto de las misbot nos instruye a tener ideas filosóficas básicas en un nivel intelectual. Por ejemplo, una persona debe creer intelectualmente que hay un eterno que creó el mundo. Son cosas básicas, ¿verdad? Y eso es así. Sin embargo, una conciencia intelectual no siempre es suficiente para asegurar que se adhiera a los principios fundamentales del pensamiento judío. O sea, ojo ahí porque sí, hay personas que entienden eso, lo saben muy bien, ¿verdad? Pero entonces como que no lo ajustan a su forma de vida. Sí saben que hay un uno y único, pero entonces no lo ajustan, ¿verdad? A su modus vivendi, por decir así, a sus acciones. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Puede que una persona reconozca intelectualmente estas verdades, pero que sus emociones o deseos físicos le hagan actuar en contra de ellas. Ojo ahí, ojo. O sea, esto quiere decir que es posible que entendamos bien las misbot, las comprendamos, sepamos cuáles son, pero de ese conocimiento al hecho no haya nada. ¿Sí? O sea, nos dejamos de pronto arrastrar por las emociones, por los deseos físicos, y obviamente muchos de ellos, de esos deseos y emociones físicas, van en contra de las misbot. ¿Sí? Entonces hay que tener pues bastante cuidado con ello. ¿Ok? En esta línea, dice aquí nuestros sabios, se nos dice que una persona solo peca, dice aquí, cuando entra en ella un ruach shtut. Un ruach shtut, dicen los sabios. ¿Qué es un ruach shtut? Un espíritu de irracionalidad. Ojo ahí. ¿Sí? Entonces dice aquí que en esta línea, nuestros sabios nos dicen que una persona solo peca cuando entra en ella un ruach shtut, un espíritu de irracionalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué nos dice aquí nuestros sabios. Esto significa que sus acciones
contradicen lo que racionalmente sabe que es verdad. O sea, tiene conocimiento de la verdad, conoce las mismas, pero su comportamiento va en contraposición a eso que sabe, ¿sí? A esa verdad que sabe, ¿sí? O sea que, en otras palabras, pues sí, puede saberlas, puede enseñarlas, pero entonces no está aplicando a su vida. Sí, hace todo lo contrario. Entonces hay que tener bastante cuidado allí. Pero vea lo que dicen los sabios, que la persona puede estar o puede permitir que entre en ella un ruach, o sea, un espíritu de qué? De shtut, espíritu de irracionalidad. O sea, no hay concordancia en lo que piensa y en lo que hace. Lo que piensa puede estar bien, lo que dice puede estar bien, pero lo que hace demuestra lo contrario. Lo que muchas veces se habla por allí de que lo que dice con la boca lo daña con los pies o algo así, una cuestión así, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿sí? Bastante cuidado con ello. Entonces, la misma de Lotaturo nos ordena evitar esta trampa. Esto es una trampa. Persona que dice, que habla, que conoce las mismas y todo eso, pero hace todo lo contrario a ella, está cayendo en una trampa, ¿sí? Y puede haber permitido este ruach shtu, este espíritu de irracionalidad. O sea, es irracional que una persona que esté hablando, enseñando una cosa y haga otra, pues, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el testimonio? ¿Sí? Si la acción no se está viendo, entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Y se puede caer en esa trampa. Al decirnos que no sigamos a nuestro corazón, la Torá nos ordena no permitir que nuestras emociones nos hagan actuar en contra de lo que racionalmente sabemos que es cierto. ¿Sí ve? Entonces ahí es cuando la pasión, el deseo, ¿sí?, anula la razón. Cuando la persona se deja llevar por la pasión, por el deseo, entonces, y sabe, conoce la verdad, razona la verdad, pero se deja llevar por la pasión y el deseo, entonces, ahí es cuando la Torá nos advierte allí y nos dice que no sigamos a nuestro corazón. Allí, hablando de corazón, acerca de la parte de las emociones, las pasiones, los deseos, ¿sí? Allí. Entonces, no sigamos, ¿verdad? Allí, si no le ponemos freno, le ponemos a ello unas riendas que podamos nosotros controlar las pasiones, los deseos, las emociones. Todo eso hay que controlarlo con la razón, con la razón. ¿Sí? Entonces, por eso la Torah allí nos dice, ¿verdad? Y no sigamos tras nuestro corazón, no sigamos tras nuestro corazón, ¿sí? Eso es la misma, ¿verdad?, de Lotaturo. Esto significa que la Torah considere que las emociones son, esto no significa que la Torah esté hablando que las emociones, las pasiones, los deseos sean algo negativo. No, porque de eso estamos hechos. Akadosh Baruj Hu nos hizo con eso, con emociones, con pasiones, con deseos. Sí, eso está bien, eso está muy bien, ¿sí? O que sean negativas, no, para nada. Por el contrario, la Torah nos da mucho lugar a expresarnos inclusive emotivamente, emocionalmente, ¿sí?, sentimentalmente. Claro que sí, eso lo encontramos nosotros, por ejemplo, en el libro de los Teilín. Ustedes leen allí, verá, allí a un David Hamele, ¿verdad?, emotivo, emocionado a veces, contento, feliz, triste, meditabundo, carizbajo. O sea, encuentra uno todas las facetas del ser humano allí, emotivas, por decir así, emotivas. Entonces, no es que la persona quede anulada allí, no, para nada, sino que sepa canalizar esas emociones, esas pasiones, esos deseos de una forma racional, ¿sí? Ya vamos para allá. Entonces, sin embargo, cuando las emociones no son canalizadas a través del intelecto, las consecuencias pueden ser desastrosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a traer aquí un ejemplo así muy práctico, ¿no? Ver, por ejemplo, una mujer bien parecida. Vamos a suponer que el hombre es soltero, ve una mujer bien parecida, bien hermosa, ¿verdad? Pues es natural, el hombre se deja llevar por los ojos, por eso la Torah habla de ver, ¿no? Entonces, en el caso del hombre, entonces la ve, la desea, piensa, bueno, en fin, fantasea con ella, eso es legítimo, eso es natural y todo eso, eso es muy normal. Pero
Pero si es vamos a suponer que es un hombre judío y se da cuenta, sí, que la mujer es hermosa, preciosa, pero ella no es judía, ella no guarda los mismos principios de uno. Vamos a suponer que es una mujer, por decir así, a hindú. Entonces yo debo razonar. La persona tiene que razonar, decir, un momentico, si es hermosa, preciosa, es una belleza, una reina, pero qué pena, pero no tiene mis principios. Y la Torá, aquí, ¿qué me dice la Torá al respecto? Al respecto de yo llegar a tener algo con una mujer. Dice que no me debo emparentar, ¿verdad? Con una mujer que no tenga mis mismos principios. Eso es lo que nos dice la Torá. No os juntéis como en yugo desigual. Eso lo dice la Torá. ¿Sí? Por eso ayer la Torá nos advierte, y no emparentarás, no harás que tus hijos se emparenten con estas naciones que expulso delante de ti. ¿Sí? Porque son personas que no tienen Torá, no tienen, ¿verdad?, las instrucciones divinas. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar, racionalizar, y no dejarnos llevar por la pasión y por el deseo. Suponiendo que fuéramos personas solteras, es normal que podamos sentirnos atraídos por cualquier mujer, ¿verdad?, hermosa, eso es normal. Vamos a suponer que es el caso también de una mujer soltera, ¿verdad? Y ve así un hombre bien parecido, que le atrae y todo eso, que le endulza su oído, porque aquí ya no es el ojo, la mujer es el oído, y le endulza el oído. Entonces tiene que mirar, bueno, esto, ¿qué dice la Torá respecto de esto? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Sí? Tener una persona así, que tenga otros principios, otra religión, etcétera. La Torá es clara, la Torá dice no, no y no y no. ¿Sí? No se puede, no se puede. Vamos a suponer el caso de que sea personas casadas. Igualmente, uno piensa y dice, no, caramba, pero yo estoy casado, ¿verdad? O la mujer dice, yo estoy casada, ¿yo qué voy a ponerme a, verdad, a desear a otras personas? Tengo que ser fiel, tengo que ser, ¿verdad? No tengo que cometer adulterio, ¿ves? Entonces, porque la Torá dice allí, ahí está, en las mitzvot de la Torá, no cometer adulterio, no desear la mujer del prójimo, no desear, ¿verdad?, la persona que ya le pertenece a otra. Entonces, eso es racionalizar, ¿sí? Eso es no dejarse llevar por la pasión, la emoción, ¿sí? Eso es lo que está aquí hablándonos, ¿sí? Entonces, la Torá es la herramienta con la que debemos moldear nuestro intelecto y filtrar nuestras emociones a través de los anteojos de la perspectiva de la Torá. Sí, o sea que tenemos que remitir todo lo que nos dice la Torá al respecto de ciertas cosas que nos acontecen, tentaciones, acciones, decisiones que vamos a tomar. Tenemos que confrontar todo con la Torá. Ahora, si no tenemos nosotros una visión clara de las mitzvot, no comprendemos bien la Torá, tenemos que ir a consejo, tenemos que aconsejarnos de personas que puedan guiarnos, instruirnos, decirnos qué hacer en tal o cual caso. Eso es muy importante. Es muy importante. ¿Sí? Ahora vamos a ver aquí, haciendo el giro otra vez al incidente de los espías. Allí nos brinda algunos ejemplos, ¿verdad?, de enfoque correcto y del incorrecto según que el corazón propio. Vamos a ver entonces qué pasa aquí. Allí también, ¿verdad?, se usa la palabra, la palabra raíz, latur, espiar. El Eterno le instruyó a Moshe que enviara personas para espiar la tierra, latur. Moshe les explicó a los espías qué características debían observar en la tierra. Y noten ustedes que ese pasaje lo encontramos ahí en Bamidbar 13, del 18 al 20. Ahí habla 3 veces, les dice la tierra, la tierra, la tierra. Ustedes tienen que ver es la tierra, ¿sí? A pesar de que, bueno, las gentes y todo eso es importante que traigan un reporte de las ciudades y todo lo demás. Y si hay personas meritorias allá o no hay personas meritorias, justas, etcétera, ¿sí? Era una visión más espiritual, ¿verdad?, que material, ¿sí? Pero entonces ahí llegan los espías y acuérdense ustedes que traen el fruto, frutos gigantes, ¿verdad? Frutos gigantes y todo eso. Y entonces dice, allá hay gigantes y miren los frutos, o sea, como diciendo, vea lo que comen esos gigantes. Claro, la gente ve eso allí y se asusta y dice, vea esos frutos tan gigantes. Un sarmiento hubo que lo tenía que traer 2 personas, o sea que esa gente, no. ¿Quién va a poder con ellos? Y ellos vienen y dicen, nosotros éramos como langostas frente a ellos, o sea, no éramos nada.
O sea, mueve las emociones. El reporte de los espías fue mover las emociones. ¿Qué creó eso? Temor, angustia, susto, tener que enfrentar, tener que ir a guerrear, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo los espías estos. Reportaron emotivamente según su corazón, ¿sí? Obviamente, hay otros comentarios, muchos otros comentarios. El Midrash se desplaya mucho en ello. El Midrash también se desplaya de que ellos, como eran líderes, Nesiim, líderes, entonces, y allá en el desierto ellos recibían todo, el man, el alimento le llegaba del cielo, tenía las nubes de gloria, tenía el manantial de Miriam, no tenían que luchar, no tenían que pelear, no tenían que inclusive trabajar por la comida, todo le llevaba, o sea, todo de gratis, en coche pues. Y ahora tener que entrar allá a luchar y a pelear, y ahora sí vea, a sudarla, ¿verdad? Para comer, entonces, como que no les, no les llamaba mucho la atención. Entonces, querían mantener su posición de líderes, pero entonces querían designar al pueblo para que el pueblo se quedara allí, o inclusive, vea lo que dice el pueblo, designamos unos líderes que nos regrese a Misraín, a Egipto. Vea hasta dónde llegó el pueblo. Pero por el reporte emotivo que trajeron estos 10 espías. Entonces, las emociones, las pasiones, pueden mover a una persona para que se mueva de una forma irracional. ¿Sí? Desprecie la verdad que conoce y se mueva de una forma irracional. Entre un espíritu, ¿verdad? Como dice ahí los sabios, de irracionalidad, y entonces no sea congruente la persona, de lo que sabe con lo que hace, lo que dice con lo que hace, no sea congruente. ¿Ah? Muy bien, entonces estas instrucciones le dio Moshe, que observaran el producto de la tierra para ver si la tierra era fértil o no. ¿Sí? Él no le dijo, miren a ver si ahí hay gigantes, si hay guerreros, sí, si hay un ejército, gran ejército. No, 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 no. Miren la gente, si miren si hay personas justas, si no hay personas justas. Dice el comentarista que apenas ellos entraron en la tierra murió Job, murió, era el único justo que había ahí, viviendo en esa tierra. Y apenas él muere, claro, entonces pierde esa tierra el mérito de ser salvada, el mérito de ser redimida. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hay justos en la tierra, el Eterno detiene muchas veces el juicio. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con Abraham cuando intercedió allá por Sodoma y Gomorra. Si hay por lo menos 10 justos, destruiría la ciudad. Entonces el Eterno le dijo, si hay 10 justos, no la destruiré por amor a esos 10 justos. O sea que cuando hay justos en la tierra, en un lugar, en un sitio, en una población, en una ciudad, el Eterno muchas veces detiene porque ahí hay justos. ¿Sí? Detiene los juicios. Y entonces, ¿por qué? Porque los justos, obviamente, están tratando de ser luz en medio de esa oscuridad. ¿Sí? Y están trayendo la presencia divina a ese lugar. Entonces, si habían personas justas que podían proteger, cómo eran las ciudades, etcétera, que miraran la tierra, ¿verdad? O sea, constataran simplemente. Pero entonces ellos trajeron fue ese reporte emotivo y negativo. Un reporte que trajo miedo, terror, susto y angustia de toda la población, ¿verdad?, que se encontraba allí recibiendo esa información, esa noticia. Entonces, con estas instrucciones, Moshe les estaba insinuando a los espías que observaran la tierra con una cierta predisposición, una que estuviera basada en la perspectiva de la Torá y sobre todo en lo que el Eterno ya había hecho anteriormente. ¿Qué había hecho anteriormente? Había destruido un gran ejército. En ese entonces, podríamos decir, la primera potencia mundial, por decirlo como hoy día Estados Unidos. Egipto, tenía un gran ejército, era una potencia mundial. Y se enfrentó, ¿verdad?, Israel a él. ¿Y qué pasó? ¿Cómo quedaron los egipcios? El Eterno peleó por nosotros, ¿verdad? Entonces ya eso era una perspectiva bastante clara, una verdad, ¿verdad?, que ellos vivieron, experimentaron. El Eterno fue el que peleó por ellos. ¿Ah? Otra verdad, el Eterno les ayudó y vencieron a Amalek. Amalek, que era también otro que apareció allí en el desierto a destruir a los más débiles. Y el Eterno también los venció. Entonces ya había esa perspectiva, es una verdad. O sea, no tenían por qué temer si habían ejércitos, si habían gigantes. No, el Eterno estaba con ellos. Eso es una verdad.
Y el Eterno le había dicho, esta es la tierra que yo les doy, punto. Simplemente vayan, poséanla, conquístenla, yo se las doy. ¿Qué más quieren? Después de todas estas señales que han visto, después de todo lo que han experimentado, yo se las doy. Entonces, aquí les estaba diciendo Moshe, ¿sí?, que vieran todo con ojos espirituales. Atención, hay ojos espirituales. De forma tal que aquellos inmensos frutos fueran vistos bajo una luz positiva y que la importancia de los rectos era un factor de peso. O sea, aquí Moshe dijo, miren el fruto de la tierra, miren la gente, miren si hay justos. O sea, que si hubiera justos allí, era una cosa de, obviamente, de mucho peso, porque entonces la cosa no sería fácil, porque si hay justos, el Eterno también protege a esos justos. Sin embargo, nosotros sabemos que Canaán era una tierra de impíos, que el pecado había ya subido, había colmado la tapa, ¿sí?, había botado la gota, pues. Entonces habían perdido toda clase de méritos. Por eso el Eterno la entregaba al pueblo de Israel, ¿sí? Y los frutos, obviamente, era lo que estaba produciendo la tierra. Pero ¿qué hicieron los espías? Dijeron, allá hay gigantes, miren estas frutas. O sea, como diciendo, vean lo que comen estos gigantes. Entonces, claro, la gente dijo, no, ¿cómo vamos nosotros a vencerlos? Pero ya habían vencido a Shihón y a Og, ya los habían vencido. Entonces, ¿cuál era el temor también? Entonces, se dejaron llevar por las pasiones, las emociones, pero no por la razón, lo que ya había acontecido, el testimonio que el Eterno les había dado ya y habían vivido. Por desgracia, la mayoría de los espías no siguió las instrucciones de Moshe. Sí vieron frutas grandes, pero eligieron interpretarlas de manera negativa y transmitieron el mensaje que demostró que la tierra era muy extraña, ya que producía frutos sobredimensionados. Entonces, ese fue el reporte que le dieron los 10 espías, ¿verdad? No solamente a Moshe, sino a la comunidad entera. Ahora, aquí obviamente hubo un factor también como de ética. Ellos debieron haberse presentado ante Moshe y haber dado el reporte, pero no, lo dieron a toda la comunidad. A toda la comunidad. ¿Sí? Cuando uno envía espías, ¿verdad?, a otra nación para ver, ¿verdad?, qué clase de armas tiene, cómo se mueve, qué poderes tienen militares o qué cosas, digamos, poseen, para uno saber cómo entrar, cómo atacar. Pues obviamente espera uno que ellos vengan y le den ese reporte a quien los mandó, pero no a toda la gente. ¿Sí? Entonces ahí también faltaron como a cierta ética, ¿no? Utilizaron esto para demostrar que la tierra destruía a sus habitantes, cuando en realidad el Eterno causó muchas muertes para que las personas estuvieran ocupadas con los funerales y no advirtieran de la presencia de los espías. O sea, vea que ellos no vieron esto espiritualmente, sino vieron todo lo físico, lo material. Sí, vea, esta tierra traga a sus moradores, la gente está muriendo, ¿no? El Eterno estaba permitiendo esas muertes para que ellos estuvieran más bien ocupados enterrando sus muertos y no se dieran cuenta de que habían espías que estaban allí observándolos, ¿sí? Y que estaban allí conociendo, ¿verdad?, el país. Entonces, malinterpretaron todo esto. Entonces, ¿cuál fue la actitud de esta, o la razón de esta actitud? Cayeron presa de la trampa de seguir sus emociones. Sus emociones. Cayeron en esa trampa. Siguieron sus emociones. Siguieron sus pasiones, pero no la razón. No siguieron la razón, sino se dejaron llevar por las pasiones. ¿Sí? Y no confiaron en el Eterno, por lo tanto, les atemorizó la idea de tener que entrar a la tierra de Israel. Le atemorizó. Vean, todo eso son pasiones, emociones. Les atemorizó. Por esta defectuosa virtud, vieron todos a través de una visión distorsionada. Todos vieron a través de una visión totalmente distorsionada. Los únicos espías que superaron esta prueba, ¿quiénes fueron? Caleb y Yehoshua. Fueron los únicos porque ellos fueron con otra clase de mentalidad y con otra clase de visión. Ellos fueron con una visión espiritual, netamente espiritual. Los dos que pudieron interpretar bien todo. Consideraron todo lo que vieron de manera positiva. Tenían una gran confianza en el Eterno. Esto los previno de permitir
que cualquier miedo que tuvieran se sobrepusiera a lo que ellos sabían que era verdad. ¿Y qué era verdad? Que habían destruido un gran ejército, el ejército de Faraón, que habían vencido a los amalecitas, que habían vencido a Sihón y a Og. O sea, cuál es el problema? ¿Qué problema tienen? No tienen ningún problema, pueden entrar. ¿Sí? Ellos sabían, el Eterno está con nosotros, nos entregó la tierra, es nuestra. Ellos racionalizaron, simplemente eso, no se dejaron llevar por las pasiones. No, para nada. Entonces, aquí entonces vamos a ver cómo la Torah conecta las enseñanzas de los espías con las mitzvot de Lotaturo. Vamos a ver aquí. Los 10 espías que pecaron nos dan el ejemplo de cómo seguir tras el corazón lleva al pecado y finalmente a la herejía. O sea, no podemos permitir que las emociones dominen, las pasiones dominen la razón. No lo podemos permitir. Tenemos que sobreponernos con la razón. Las pasiones son legítimas, los deseos son legítimos, las emociones son legítimas, sí, pero todo eso tiene que ir canalizado con la razón. Y con las razones que nos da la Torá, ¿sí? Las razones que nos da la Torá, porque si no, entonces quedamos en la herejía, en la mentira, en el engaño. La Torá nos da, ¿verdad?, otra enseñanza sobre cómo evitar la trampa de interpretar lo que vemos de manera negativa. Vamos a ver, aquí, en el mismo versículo que la Torá nos dice, Lotaturo, habla de la misbah del tzitzit. Por eso se nos dice, cuando se nos da la misbah del tzitzit, ¿sí? Como ya les había mostrado, la misbah del tzitzit. Allí entonces dice, serán para ustedes tzitzit, y lo verán, y recordarán todas las mitzvot del Eterno y las cumplirán. Y no espiarán detrás de sus corazones, ojo, emociones, deseos, pasiones, y detrás de sus ojos, lo que puede afectar tus ojos, ya que ustedes se desvían detrás de ellos. Ojo, no es pasión, no es lo que tú ves, no es lo que tú sientes, no es lo que tú deseas. Ojo ahí. En el caso de las mujeres, ¿sí? No es lo que tú escuchas. Ojo, ojo, sí, ojo. Perdón un momentico, tengo que hacer una cosita. Perdón, ya vengo, ya vengo. Mi vida, es que después de enseñar esa materia, ya estoy de vuelta. Entonces, en el caso de las mujeres es lo que escuchan. Ojo con lo que escuchan. ¿Sí? Ojo también con lo que ven. El hombre se deja ya llevar más por lo que ve, ¿no? Pero hay que tener ojo allí. ¿Qué nos dice la Torá al respecto de esta pasión, de esta emoción que tengo? ¿Qué nos dice la Torá? ¿Sí? Dice, y no espiarán detrás de sus corazones ni detrás de sus ojos, ya que ustedes se desvían detrás de ellos. Ojo. Entonces, el versículo nos dice que los sí nos recuerdan de alguna manera las misbot, lo que nos permite evitar seguir nuestro corazón y nuestros ojos. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es la conexión que hay allí entre tzitzit y lotaturo? ¿Ah? Rashi señala que los tzitzit nos recuerdan las 613 misbot. Yo creo que ustedes en gematría ya vieron esto, ¿no? Podemos nosotros sacar allí, tzitzit da 600 cuando usted coge allí, ¿verdad? Sadik, ¿no? Y suma allí las tzitzit cuando se escribe en hebreo, te suma eso y da 600. Esa es la gematría. Adicionalmente, hay 8 hilos. Hay 8 hilos. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí 8 hilos. ¿Sí? Vamos a contarlos. Vamos a ver si los hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hilos. Entonces tenemos ahí 608. Y tenemos ahora 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. Sumamos todo y da que 613. O sea que al ver yo los sí, tengo que acordarme de las misbot, de las 613 misbot. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? O sea, si tengo pasiones, deseos, todo eso tiene que ser confrontado con las misbot. ¿Ok?
Tengo que estar racionalizando si mis deseos, mis pasiones son legítimos y están conforme a las instrucciones divinas. ¿Ok? Entonces, aquí el problema, o el problema obvio, es que que la mayoría de las personas verán los sí sin hacer conexión que la Torah obviamente espera que hagan. No es simplemente verlos sí por verlos, no. Recordar que hay unas mitzvot para todo, que hay unas instrucciones para todo, y que esas pasiones y esos deseos tengo que canalizarlos por ahí. Canalizarlos por ahí es ver qué dice la Torah al respecto de esto que estoy sintiendo, de esto que estoy deseando o anhelando. ¿De acuerdo? Quizás hubiera sido de pronto más efectivo, ¿no? Un mandamiento que obliga a escribir 613, o sea, el número 613, y verlo nosotros, por ejemplo, en el espejo, verlo nosotros en la puerta, verlo nosotros en toda parte, ¿verdad? Para recordarnos. Pero no, la Torah no. Señaló que en las prendas de 4 puntas pongamos nosotros los tzitzit, o sea que hay 4 tzitzit. Señalando también que las mitzvot hay que guardarlas en los 4 puntos cardinales. En toda parte donde estemos hay que guardar las mitzvot. Hay que recordar, guardar las mitzvot, los mandamientos, las instrucciones divinas. ¿Sí? Entonces, la respuesta que la Torah nos enseña, o nos está enseñando, que debemos esforzarnos para ser la clase de personas que ve el mundo, ¿verdad? Así, es decir, que ve una prenda mundana como el tzitzit y transitemos la secuencia de pensamiento que nos recordará las 613 mitzvot y veamos todo espiritualmente. O sea, vemos una prenda mundana, sí, el tzitzit porque se hace, ¿verdad?, de material y todo eso, es una cosa, de verdad, de material. Pero al verla, podamos nosotros tener una visión espiritual de todo. Veamos nosotros la parte espiritual. Consideremos la parte espiritual, racionalicemos lo que es la parte espiritual. ¿Sí? O sea, que cualquier cosa mundana que podamos ver, nosotros podamos ver la parte espiritual de eso mundano que vemos. Acuérdense que estamos en este mundo, no nos hemos aislado, estamos en un mundo que tenemos que elevar espiritualmente. Entonces, para elevarlo espiritualmente tenemos que ver las cosas espiritualmente y confrontarlas conforme a la Torah. ¿Ah? Cuando alcanzamos ese nivel, entonces podremos observar la misma de Lotaturo. ¿Sí? Pues ya no se ve el mundo con el sesgo de las emociones, sino con una visión espiritual. ¿De acuerdo? Ya no nos dejamos llevar en este mundo, ni andamos en este mundo por emocionalismo, por pasión, por deseos descontrolados. No. Ahora lo vemos con una visión espiritual, o sea, racional. Ustedes saben que la fe no es una fe ciega, la fe, la emuná es una emuná racional. Nosotros por eso no tenemos, ¿cómo es que se dice? Dicen, o sea, en la teología de las demás religiones, dogmas, cosas inexplicables. No, nosotros racionamos la emuná, la fe la racionalizamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto y por qué aquello? Racionalizamos las cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante pensar y siempre canalizar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones conforme a la Torah. ¿Qué dice la Torah de esto? ¿Qué me dice la Torah en esta circunstancia, en este caso, en este problema? ¿Cómo debo actuar? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿No? Entonces, por eso es importante que la razón domine. ¿Sí? Yo les decía a ustedes la otra vez que el alma del ser humano es el jinete y el caballo es el cuerpo. Si el caballo no es controlado por el jinete, el caballo se desboca. El caballo se desboca. ¿Sí? Y muchas veces hay que entrar a trabajar, a dominar el cuerpo, a dominar la parte del cuerpo, la parte de la carne. Es importante y llegar al punto de dominar, ¿verdad? Con la razón, ¿sí? Con las misbot de la Torah. Esa es la parte, ¿sí? La parte espiritual.
¿sí? No la emocional, allí, que se deje uno arrastrar por lo emocional, no, sino la parte intelectual, lo que sabemos de las mitzvot, de las instrucciones divinas, debe controlar el cuerpo. Y debemos practicar y practicar. La otra vez estaba en una finca de un cuñado, por allá por Cundinamarca, y entonces había un caballo que se la pasaba en el monte, ¿sí? Había sido muy poco montado, ¿sí? Entonces, pues un buen día de vacaciones, nos fuimos a la familia allá y todos y agarramos y cogimos el caballo y bueno, empezamos a montar. Yo recuerdo que yo cogí el caballo y era un poquito arisco y se movía y como que no soportaba que alguien estuviera encima y entonces, bueno, yo lo subí así por una loma y subió lo más de bien, o sea, caballito ahí yo lo iba llevaba con las riendas y pero obviamente necesitaba ser más adiestrado. Y cuando yo volteo y ya veo así la bajada, el caballo se desboca. El caballo se desboca y yo le metía las riendas, le metía el freno y nada. Y ya la cerca yo la veía encima y yo era jale. ¿Qué sabe qué me tocó? Me tocó lanzarme. Menos mal que todo eso era pasto. Me tocó lanzarme y yo, porque la cerca ya estaba cerca. Ya la íbamos a atravesar. Y aquí, dicho, donde este caballo llegue a atravesar esa cerca y llegue a apoyarse, mejor dicho, salgo yo volado, disparado como un misil. Y entonces me lancé y yo di vueltas y vueltas, pero no me pasó nada, ni me raspé ni nada, gracias al Eterno. Pero el caballo quedó, la cerca le quedó aquí nomás. O sea, él metió un semejante frenado que yo creo que hubiera salido yo como un proyectil. ¿Pero por qué? Porque el caballo no estaba adiestrado. Y muchas veces sucede eso. Debemos adiestrarnos a pensar siempre, a razonar siempre y a no dejarnos llevar por las pasiones y las emociones. Tenemos que controlar eso. Y para eso se requiere trabajo, mucho trabajo espiritual. Racionar, sí, pensar en las mismas, lo que nos dice el Eterno. ¿Sí? Lo que nos dice el Eterno al respecto. ¿Sí? De tal cosa. ¿Sí? Muchas veces de pronto puede ser el mal humor o el mal genio también. ¿Sí? No, todo eso hay que controlarlo. Todo eso hay que controlarlo. Con lo que nos dicen los sabios, con lo que nos dicen las mitzvot, con lo que nos dice la Torah. Sí, acuérdense que Moshe era el hombre más humilde. Más humilde. En esta paracha, el Eterno le dice a Moshe, ¿sabes qué? Apártate, voy a acabar toda esta gente. Voy a acabar con toda esta gente y voy a levantar de ti una nación más grande y poderosa. Moshe pudo haber dicho, listo. Sí, acabe con todos estos rebeldes y ya no, yo me quito esta carga. Pero no, Moshe, ¿qué hizo? Intercedió. Era un hombre muy humilde. Intercedió por el pueblo. Pero entonces, ¿qué va a decir la gente? Que sacaste a este pueblo de Egipto para acabarlo, para destruirlo en este desierto. ¿Sí? Entonces, vea, Moshe, una persona muy humilde que estaba dispuesta hasta inclusive dar su vida por el pueblo de Israel. Entonces, allí Moshe actuó como un Mashiach. Obviamente, él estaba ungido, era un hombre ungido, y era una persona que podía entregar su vida por todo el pueblo, por Israel. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Que podamos nosotros racionalizar, pensar, antes de dejarnos llevar por la pasión, por la emoción, y pensar, ¿qué dice la Torá? Porque cuando no hacemos esto, cuando decimos una cosa y hacemos otra, recordemos lo que nos dicen los sabios. La persona ha entrado allí, un espíritu, ¿sí? Dicen los sabios, ¿verdad? Un espíritu que lo hace irracionalizar, o sea, es un espíritu de irracionalidad, o sea, es el Ruach Stub, ¿sí? Un espíritu de irracionalidad que posee a la persona y entonces lo que dice, lo que habla, lo que enseña, lo que expresa, ¿verdad? No lo demuestra con las acciones. Entonces, es algo que no podemos permitir, ser presa de esta clase de espíritu, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que nos dice allí los sabios. Entonces, dice allí entonces, obviamente, no es fácil ver todo con una visión espiritual. Pero entonces el primer paso es esforzarse para hacer que el intelecto, ¿verdad? Y las emociones estén alineadas con las directivas de la Torah. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Sí? Mis emociones, mis pasiones, mis deseos están alineadas con las directivas de la Torah.
Cuando no está alineado eso, vea, hay caos, van a venir problemas, van a haber situaciones. Uno de los problemas que tenemos a nivel mundial, a Israel, por estar en la diáspora, es la asimilación. ¿Sí? Muchos están asimilando. Con el paganismo, están aceptando cosas paganas y cosas de estas, patrimonios mixtos, en fin, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque vienen consecuencias. ¿Sí? Tenemos que alinearnos con la Torah. Entonces, aquí, cuando una persona está más empapada con las enseñanzas de la Torah, con las mitzvot, cuando está racionalizando todo y controlando todo, controlando a ese caballo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos en la posición de Caleb y Yehoshua. Estamos en esa posición de Caleb y Yehoshua. ¿Sí? Que dieron un reporte totalmente espiritual. Ellos dijeron, podemos, Hashem está con nosotros. ¿Sí? Esa gente, me dicho, las comeremos como pan. Entonces, ahí salió el asunto de pan comido. Sí. Pan comido, eso es pan comido. Entonces, ahí salió, vea. Eso fue lo que dijo Yehoshua y Caleb. No, eso es un pan comido. Eso nosotros lo vamos a destruir. El Eterno está con nosotros. El Eterno nos prometió esa tierra. Podemos. Ellos pensaron, racionalizaron. Vea todo lo que ha sucedido atrás. Mire, el Eterno ha estado con nosotros. Nos sacó de Misraín. Vencimos a la mayor potencia del mundo en ese entonces. Estos no son para nosotros nada. El amparo del Eterno se ha ido de ellos porque ni siquiera hay justos allá. Job, que era el justo, murió. Ya no queda ningún justo. ¿Sí? El juicio del Eterno está sobre ellos. Y nosotros vamos a ejecutar ese juicio. Racionalizaron, pensaron, pero no se dejaron llevar por la pasión, las emociones negativas que trajeron temor, susto, terror a toda la comunidad con el reporte de los 10 espías. Mis amados, que el Eterno nos ayude, ¿sí? Que el Eterno, a través de todos estos recursos, como es el tzitzit para los varones, ¿verdad? Y el compromiso de las mujeres para criar hijos de Torah, estén por encima de cualquier emoción y pasión y deseo que podamos tener. Que el Eterno nos dé esa capacidad, ¿sí? De poder racionalizar siempre y saber meter las riendas, el freno cuando necesitamos y no nos dejemos llevar, ¿verdad? Por lo que las pasiones, los deseos, muchas veces, ¿verdad? Nos empujan. Amén, mis amados. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dé esa fortaleza siempre y que pongamos por obra, ¿verdad? Estos consejos sabios que nos dan, ¿verdad? Toda esa experiencia que tiene nuestro pueblo tras casi 4000 años de historia. Mis amados, que el Eterno nos ayude, que el Eterno los bendiga y que si le place a Él pueda mandar a nuestros Mesías pronto y en nuestros días. Amén, ve amén. Amén, ve amén.